Emocionados de escuchar a Raquel. Bienvenidos a todos una vez más a esta conferencia. Me siento así cerquita de todos. Raquel, un gusto, un placer que te hayas sumado a nuestra causa. Estamos emocionados de escucharte y de empezar. Y pues bienvenidos a todos. Felices. Escucharemos esta plática con Raquel. Los dejaré con Manuel, que será el moderador del día de hoy. Y pues aquí estamos por atrás. Cualquier cosa de tecnología que necesiten, aquí estamos por atrás del micrófono. Gracias, Rebe, gracias. Bueno, pues sean todos bienvenidos a una plática más de las pláticas que hemos dado realmente con mucho éxito y con mucho gusto todas ellas en Keren Kayemet de Israel. Y bueno, pues una más, la de Raquel Torenberg, la licenciada Raquel Torenberg va a ser una más de ella. Les recuerdo que Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío, estaba preparando todo esto para llegar a sus hogares y estar cerca de ustedes, estar presentes, dándoles contenido de valor, que es lo más importante para nosotros. Los invitamos a sumarse a las campañas de donación para Keren Kayemet, que saben que a fin de cuentas de eso vivimos, ¿no? De eso vivimos Keren Kayemet de Israel y muchas instituciones más. Un cachito, acuérdense de nosotros. La licenciada Raquel Torenberg es licenciada en Psicología por la Universidad de Hartford, Connecticut, maestra de alta dirección del programa de Jerusalén Follows, en Israel y candidato al doctorado en Psicología. Fue directora académica de la Universidad Hebraica y directora general del Colegio Hebreo Sefaradí, entre otros cargos. Es conferencista a nivel nacional e internacional en temas de sociología y apasionada de temas de análisis social. Actualmente funge como directora general ejecutiva de WISO en México. Raquel, seas bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Manuel. Rebe, muchísimas gracias por la invitación. Nisim, Keren Kayemet, está en mi corazón y, por supuesto, en estos momentos muy importante, no solamente me sumo a la causa hablando el día de hoy, sino pues invitándolos, como dijo Manuel, a que se hagan parte de esta causa importantísima. Una aclaración nada más, soy socióloga, no psicóloga. La psicología nada más me gusta, pero soy socióloga y el análisis que voy a hacer el día de hoy es un análisis puramente sociológico. Yo sí quiero aclarar una cosa, los sociólogos podemos hacer predicciones de ciertos fenómenos a partir de las tendencias, a partir de los fenómenos que se presentan en el cotidiano, en el ambiente que nos rodea. Estas predicciones no quiere decir que necesariamente se cumplan. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan condiciones variables que están totalmente fuera de nuestro control y, por supuesto, es muy difícil saber. Pero lo que voy a hacer el día de hoy es explicar por qué este fenómeno del coronavirus, en términos de análisis social, es un fenómeno distinto y, por ende, con base a esta distinción, pensar lo que consideramos los sociólogos que puede suceder. A tal grado a veces es la falta de poder predecir el futuro, por decirlo de alguna manera, que si ustedes nos hubiéramos preguntado hace 4 o 5 meses cuáles serían las probabilidades de que Donald Trump ganara la elección en Estados Unidos, pues seguramente le apostaríamos la mayoría a que va a ganar las elecciones sin duda. A raíz de esta crisis y del mal manejo de la crisis y del mal encuentro que tuvo, del tardío encuentro que tuvo con la crisis, pues muy probablemente vaya a incidir en los resultados. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos pensar que las situaciones sociales se van a dar, pero hay muchas veces en donde hay fenómenos que pueden ser fenómenos naturales o fenómenos como una enfermedad como es ahora, que modifican no solamente el presente, sino modifican también el futuro. Entonces, yo voy a hablar en primera instancia de cómo funcionan o cómo se dan los fenómenos sociales, cómo es la influencia de un fenómeno social sobre otros fenómenos sociales y particularmente cuál es el caso del COVID. Miren, cuando nosotros hablamos en términos de análisis social, siempre que hay análisis social, se tienen que tomar en cuenta que dentro de las sociedades, dentro de cualquier sociedad, existen 5 instituciones básicas que son las que detienen a las sociedades.
Todas las sociedades, así sean muy sofisticadas, como las sociedades en las que vivimos, o sociedades más rudimentarias, como en una tribu a la mitad en Australia, todas las sociedades van a tener instituciones que van a detener a esta sociedad. Y las instituciones son la familia, la economía, la política, la religión y la educación. De la manera en que se ve en cada sociedad, por supuesto, depende del nivel de sofisticación, del tipo de población, a veces de cuestiones climatológicas, de la cercanía o lejanía que tenga con otros entornos. Hay muchos factores que van a decidir la cara que tienen estas instituciones. Pero lo que es indiscutible no solamente es la existencia de estas instituciones, sino lo más importante que quiero aclarar en este momento es que cuando a una institución le pasa algo, a las otras 4 en automático les va a pasar algo, a mayor o a menor grado. Es decir, cuando hay un fenómeno que afecta a la institución educativa, no se quedan impunes, o no es que no les pasa nada a la religión o a la familia o a la economía, y viceversa. Siempre las otras instituciones van a acabar afectando, ¿sí? Porque las instituciones son como los muros que detienen a una casa, y son los que detienen a las sociedades. Cuando nosotros hacemos reformas en una casa, el arquitecto o el ingeniero nos va a decir, hay ciertos muros que no puedes tocar porque se cae la casa o por lo menos se desbalancea. Esas son las instituciones. Si nosotros tocamos a una de estas instituciones, sin duda las otras se van a ver afectadas. Entonces, una vez que entendemos esto, quiero que pensemos cuál es el fenómeno que nos está tocando hoy, llámese coronavirus, cómo este fenómeno afecta a cada una de las instituciones y por qué es tan complicado en este momento manejar este fenómeno. Porque uno pensaría que es un fenómeno que tiene que ver con asuntos de salud y por qué este asunto de salud tiene de cabeza no solamente a un país, a unos pocos países, sino al mundo entero. Entonces, lo que quiero que entendamos es por qué nos tiene de cabeza y de qué manera está afectando a cada una de las instituciones. Antes de abordar este tema con más amplitud, sí quisiera yo mencionar que además el fenómeno, la llegada sorpresiva de esta enfermedad o de este virus, nos agarró a todos por sorpresa. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades en donde hace mucho, mucho tiempo estamos acostumbrados a que podemos planearlo casi todo, ¿sí? Las sociedades en la antigüedad no podían planear prácticamente nada porque era muy poco lo que sabían. En el mundo de hoy, en el mundo moderno, sabemos muchísimo de muchas cosas, ¿sí? Aunque somos los animales, los seres humanos, los animales con menos habilidades, es decir, somos los que peor vemos de los animales, los que peor oímos, los que corremos más despacio, tenemos la inteligencia, a veces no tanta inteligencia, pero bueno, tenemos la inteligencia para desarrollar todos esos instrumentos que nos permiten ver a millones de kilómetros de distancia, que nos permiten correr y volar a velocidades que ningún animal o ninguna ave lo logra hacer. Nos permite oír, ustedes pueden oírme a mí, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, los seres humanos, con esta inteligencia, con esta sabiduría, hemos desarrollado dentro de nuestra cultura patrones que nos permiten o nos permitían tener todo planeado o predecir prácticamente todo. De hecho, dentro de las empresas, y se volvió muy popular en los años 80 y 90, esta planeación estratégica. O sea, ya no había ninguna empresa, ya no había ninguna organización que no basara sus principios en la planeación estratégica. Es decir, voy a hacer un plan de qué va a pasar primero, qué va a pasar después, y lo más probable era que el resultado fuera lo que yo había planeado. Y si no, metía yo otras variables que ni siquiera las tenía yo que meter manualmente. La computadora me hacía cálculos maravillosos y me podía permitir planear prácticamente todo. Pensemos, por ejemplo, en un arquitecto, ¿sí? Los arquitectos o los ingenieros que hacen un plano para una casa,
y aquí espero que no haya ningún arquitecto e ingeniero que se ofende, a veces se equivocan, pero las computadoras nos permiten y les permiten hacer hoy dibujos perfectos, ¿sí? Con cálculos milimétricos perfectos, en donde saben perfectamente cuánto pesa algo, cuánto pesa aguanta, cómo va a caber, en dónde se va a acomodar. Entonces, nuestra posibilidad de planear en ese sentido era prácticamente perfecta, y si ustedes lo piensan, prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida conocíamos y teníamos la tranquilidad que podíamos planear. Incluso dentro de los fenómenos naturales, ¿sí? Los fenómenos naturales en la antigüedad y hasta hace relativamente poco tiempo agarraban por sorpresa a la mayoría de las poblaciones, ¿sí? Hoy, aunque tengamos unos cuantos segundos para correr antes de un temblor, sabemos que tenemos unos segundos para correr antes de un temblor. Sin duda, antes de un huracán. Hoy en día, la ciencia, los satélites, las computadoras, nos permiten saber perfectamente la velocidad del viento, a dónde va a pegar, en qué momento va a pegar, para poder proteger a nuestras poblaciones, ¿sí? Tornados, todo ese tipo de fenómenos que nos hacían sentir como humanidad que lo teníamos todo prácticamente bajo control. Y eso, por supuesto, genera dos fenómenos. Uno, genera un fenómeno de mucha tranquilidad y también genera un fenómeno de mucha arrogancia, ¿sí? Los seres humanos nos habíamos acomodado en esa arrogancia en donde podemos planear un viaje en avión y evitar tormentas en el aire, podemos salir en un barco y evitar olas gigantescas, todo eso lo podemos planear, incluso ante una naturaleza que parecía por muchísimos siglos querernos dominar, la habíamos dominado. Entonces pensemos que nos pasamos muchas décadas con la tranquilidad y la arrogancia que teníamos todo planeado. Y de repente llega este virus, y no es que es la primera vez que se habla de un peligro que venga de los virus. Ya ha habido y hemos visto más de un video de gente que nos dice, que nos dijo por mucho tiempo que iba a venir un virus letal, el cual iba a ser tan dañino que iba a ser lo más cercano a una tercera guerra mundial, ¿sí? Y obviamente, pues muchas veces los seres humanos en nuestra naturaleza humana oímos y creemos lo que queremos oír y lo que queremos creer. Y de repente aparece este virus que en un principio, en diciembre, y creo que nos pasó a todos, no nos preocupaba muchísimo, por lo menos a los mortales que no teníamos demasiada información, no nos preocupaba muchísimo. ¿Por qué? Porque estaba en China, ¿sí? Y estaba en China y les tocaba a los chinos y eso les pasaba a los chinos por comer murciélagos. Sea cierta esa versión o no sea cierta, sí, no estamos poniendo en cuestionamiento si esto es cierto o no. Lo sentíamos absolutamente lejano. E incluso las historias de las pestes que había sufrido la humanidad durante muchos siglos que tuvimos las pestes, eran producto, les llegaban a los seres humanos. ¿Por qué? Porque no se bañaban, porque eran pobres, porque había muy malas condiciones de salud, por todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces había un cierto consuelo de pensar, yo vivo en condiciones de absoluta limpieza, me lavo las manos, vivo en entornos seguros, cuidados, vivo en el mundo de los antibióticos, de los antivirales, y esas enfermedades son producto del mercado chino en donde comen murciélagos. Y oh sorpresa, de repente, y a una velocidad que es la velocidad de la globalización, a una velocidad tremenda, nos encontramos con un virus que por primera vez rompe absolutamente con toda esa planeación, ¿sí? Y rompe con la planeación porque no lo teníamos planeado, y rompe con la planeación porque nadie esperaba el impacto tremendo, ¿sí? Entonces, aquí hay varios factores que se están presentando. Un factor es, teníamos todo planeado y nos sorprendió. Otro factor es, esas cosas no me tocan a mí porque vivo en mundos civilizados y de repente me tocan incluso en un mundo súper civilizado. Ahora, lo que nos sorprende también de este fenómeno es que potencias como los Estados Unidos o Italia o España, que nosotros pensaríamos son capaces de dominar una pandemia porque tienen todos los recursos, fueron y son de los países más afectados dentro del planeta, ¿sí?
Porque nuevamente, cuando nosotros pensamos, cuando hace muchas décadas hablábamos de la pobreza en África, o de los niños de Biafra, o incluso del ébola, de todas esas cosas sucedían lejos en el África, y eran producto de los animales, del clima, de la pobreza, lo que ustedes quieran. Hoy, por primera vez, en pleno siglo XXI, en el siglo de la tecnología, nos encontramos que las potencias del mundo que tienen los recursos, en donde las gentes viven en condiciones de salubridad, que tienen excelentes servicios de salud, están siendo mermadas por algo que además, obviamente aquí hay un factor más, no lo vemos. Es pequeñísimo y no lo vemos y no estamos pudiendo con ese virus. Entonces, sí es importante que entendamos que es un fenómeno absolutamente desconocido, que más adelante vamos a ver que precisamente por eso va a transformar al mundo. Ahora, otro de los factores que se presentan también es que hoy vivimos en un mundo globalizado, ¿sí? Y la globalización tiene muchísimas ventajas. La globalización nos permite tener las noticias al instante, nos permite poder gozar de los bienes que vienen rápidamente. Antes, para hacer exportaciones, importaciones, todo tardaba muchísimo. La globalización nos permite estar en todos lados con una rapidez asombrosa. Desafortunadamente, esa globalización, esa rapidez asombrosa, es la que está causando esta pandemia de una manera tan voraz o de una manera tan feroz. ¿Por qué? Porque con las comunicaciones, las gentes que llevaron y trajeron el virus, y la gente viaja todo el tiempo y constantemente, y hay millones de personas en el mundo, o había, que volaban y que se transportaban de un lado a otro, esa globalización y esa rapidez trajo la pandemia con igual velocidad a nuestro mundo, ¿sí? Entonces, este es un panorama absolutamente desconocido, ¿sí? Desconocido para la humanidad, desconocido porque nos toca a todos, desconocido porque nos toca aunque estemos en condiciones de limpieza, desconocido aunque tengamos excelentes servicios, y desconocido aunque nuestro liderazgo medio sepa lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, ante este panorama tan preocupante, tenemos que empezar a pensar qué es lo que le pasa a las instituciones. Uno pensaría que una enfermedad va a afectar directamente nada más a las instituciones gubernamentales que tienen que ver con los servicios de salud. Y no es así. Y ahorita vamos a ver por qué no es así. Una pandemia, y si nosotros vamos a tener, y yo creo que los sociólogos vamos a tener muchas oportunidades y muchas ganas de hacer un análisis de lo que le va a pasar y le está pasando al mundo. Una de las cosas que ya nos queda claro es que esta pandemia nos obliga a repensar qué tipo de liderazgo tenemos, ¿sí? El liderazgo del mundo es un liderazgo que, en primer lugar, nosotros esperamos, como ciudadanos del mundo, que este liderazgo sepa de lo que está hablando, nos dé certezas, nos diga lo que va a pasar y tome las decisiones adecuadas en los tiempos adecuados. ¿Qué nos está pasando? Nos estamos encontrando en el liderazgo en el mundo. Y quizá este es un buen foro para decirlo, Israel es una cuestión extraordinaria, a lo mejor Israel y Dinamarca y otros pocos países por ahí perdidos. En general nos encontramos con un liderazgo que se vio sorprendido por un fenómeno y que lo más preocupante de todo es un liderazgo que no tiene respuesta. Hoy en la mañana estaba yo oyendo a uno de los tantos secretarios del gobierno hablando de cuándo va a regresar la actividad económica en el sector del turismo, ¿sí? Y la respuesta era todo el tiempo, pues esperamos, vamos a ver, depende, no sabemos, ¿sí? Y esas son las respuestas que se dan en general en todo el mundo, en todos los liderazgos. ¿Cuándo vamos a abrir? Pues esperemos que para fin de junio, pero no sabemos. Y no sabemos si va a haber un rebrote, y no sabemos si la gente que se contagió se pueda volver a contagiar, y no sabemos que a lo mejor en octubre pueda haber otra vez un virus todavía más letal. Entonces, tenemos las gentes que vivimos en el mundo que era planeado y en el mundo de certezas, contábamos con ese liderazgo para que el liderazgo nos dijera qué acciones se van a tomar y qué es lo que viene para el futuro. Y si nosotros hacemos una revisión en general del liderazgo del mundo, esto no está sucediendo, ni siquiera por parte de
los institutos que se ocupan de la salud tampoco están entendiendo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces aquí vemos a la primera de las instituciones, que es la institución política, por supuesto, muy afectada por esta pandemia. Porque el futuro, miren, oía yo antier, bueno, ya todos sabemos lo que pasa con el gobierno en Israel y el juicio que tenía Netanyahu y que aparentemente no iba a ser primer ministro. Bueno, decidieron que sí iba a ser primer ministro a pesar de todo, por muchas razones, pero uno de los elementos que incidió fue el buen manejo ante la crisis, ¿sí? Ante la crisis de la pandemia. Entonces, un elemento como la pandemia puede darle fuerza o quitarle fuerza a un liderazgo en términos políticos. Y como les dije al principio, es muy posible que Donald Trump no gane la elección por los errores que se cometieron. No podemos saber, pero la balanza está girando para ese lado. Entonces, aquí claramente vemos institución. Una institución que, bueno, todos sabemos, indudablemente va a ser tremendamente afectada, es la institución económica. Y vamos a ver después que cuando la institución económica sufre en una sociedad, en general los problemas sociales ahí están y van a estar de manera muy severa. La situación económica no es que se va a ver mermada en sociedades de tercer mundo o con problemas de pobreza previamente. Hoy estamos hablando de que en Estados Unidos, por ejemplo, una cantidad no calculada y no conocida hasta el momento ha solicitado un pago por desempleo, ¿sí? Millones de trabajos que se han perdido en Estados Unidos. Lo mismo en Italia, lo mismo en España. La crisis, por ejemplo, del sector turístico, es una crisis que no solamente afecta a los viajantes, afecta a millones de personas que trabajan y que trabajan en ese sector, y a mí me queda clarísimo que eso va a ser uno de los factores que más se va a modificar en el futuro. Ya sabemos que las medidas de seguridad, por ejemplo, en los aviones, parece una cuestión sencilla, pero no lo es, se van a incrementar todavía más, entonces los procesos de viajar se van a volver todavía mucho más complicados, pero además, indiscutiblemente, se van a incrementar las tarifas, ¿sí? Entonces, ahí hay un impacto económico a todos los niveles. Un impacto económico que, como les dije hace un minuto, muy probablemente genere problemas sociales importantes, sobre todo en países, y voy a hablar particularmente de México, que no tienen la capacidad de responder a esta crisis. Países que tienen un sustento económico fuerte pueden con toda tranquilidad, no sé si con toda tranquilidad, pero por lo menos pueden pagar desempleo e apoyar a la pequeña y a la mediana industria, ¿sí? Lo cual, o a las empresas pequeñas y medianas, lo cual no está sucediendo en México, ni México tiene la capacidad ni la disposición. Entonces, eso por ende va a despertar movimientos sociales lógicos. Eso es inevitable, ¿sí? Y como desafortunadamente uno no puede irse contra el virus, porque no se ve y porque uno no puede vengarse contra el virus, ese enojo social se tiene que ver manifestado en quien en el momento pueda ser el responsable de esta situación. Existen muchas hipótesis de quiénes pueden ser los responsables. Entonces, aquí tenemos otra institución que claramente se ve muy, muy afectada. Otra de las instituciones es la institución educativa, ¿sí? La institución educativa en el plano más sencillo, yo les puedo decir, yo soy maestra en la Universidad de Anáhuac, por supuesto he tenido que recurrir al Zoom, afortunadamente viva la tecnología, pero en un plano mucho más complicado, mucho más sofisticado, la educación va a tener que cambiar. ¿En qué sentido? Hoy las escuelas, las universidades, ya se dieron cuenta que a lo mejor no tienen que invertir tanto en edificios cuando puede ser muy eficiente la educación en línea, ¿sí? Hoy en día yo no tengo que limitarme a tener 30 estudiantes, puedo tener 300 gentes oyendo lo que yo estoy diciendo y a lo mejor pagarle a un maestro exactamente lo mismo por darle clase a 300 que por darle clase a 30, ¿sí? Entonces va a tener que haber una modificación porque además no es que van a abrir las instituciones cuando se abran y las gentes vamos a salir corriendo a reincorporarnos. Estas medidas van a tomar mucho tiempo y las instituciones van a tener que hacer adaptaciones. Entonces, esta idea, miren, yo pensando, y obviamente no quiero hacer ninguna aseveración,
pero pensando, por ejemplo, en el modelo de las escuelas que tenemos dentro de la comunidad judía. Tenemos muchas escuelas dentro de la comunidad judía que sé, y no tengo la menor duda, se ven ya afectadas por esta crisis en términos económicos. ¿Por qué? Porque los padres, muchos no pueden y no van a poder pagar las colegiaturas. Entonces, las instituciones nuestras seguramente van a tener que repensar los temas de fusión, de unión, que se habían dejado rezagados por un tiempo y que esta crisis va a obligarnos a repensar esta situación. Entonces, también la institución educativa. Por supuesto, cuando hablamos de la institución económica, vamos a tener que repensar también cómo se hacen los empleos, ¿sí? Hay mucha gente que ya descubrimos que es muy eficiente trabajar desde la casa. Entonces, ¿para qué tengo que rentar todo un edificio o todo un piso si puedo desde la casa perfectamente hacer trabajo y ser además mucho más eficiente? ¿Por qué? Porque no tengo que invertir el tiempo en ir a la oficina, estacionarme, un montón de seguros que cubre la estancia misma de los empleados dentro de una oficina. Obviamente eso se va a modificar, ya estábamos en algún camino para modificarlo, pero esto nos aceleró el proceso, me queda muy claro. La institución familiar. La institución familiar sufre muchísimo con todos estos cambios sociales. Cuando yo digo sufre, no necesariamente estoy hablando de que las familias sufren. Hay algunas que sí sufren y otras que no tanto, ¿sí? Pero sí se ve afectada, se ve tocada por este fenómeno. En China, por ejemplo, ya saben que hay muchos más divorcios de los que había antes de empezar la pandemia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando uno se pasa muchas semanas con una pareja, pues se dan conflictos que de manera normal no se darían, y además aunado al tema de que hay una crisis económica muy clara, pues por supuesto estos fenómenos progresan y se hacen mucho, mucho más grandes. Entonces, la familia se va a modificar, no sabemos, muy posiblemente dentro de 9 meses haya más hijos, o haya un decrecimiento poblacional, pero de que algo va a suceder, eso me queda claro, ¿sí? Esta pandemia va a modificar a las familias. Por ejemplo, estaba yo oyendo hace unos días que Israel proyectaba que a raíz de la pandemia iban a recibir alrededor de 100,000 nuevos olim, ¿sí? Y entonces, esta aliyá no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con una cuestión económica, y eso también va a modificar a las familias en términos de distancia, separación de las familias o de familias que se van a desarraigar de donde están. Entonces, indiscutiblemente, aquí vemos un fenómeno que, claro, que toca a la institución familiar y finalmente la institución religiosa. Y uno pensaría que tiene que ver la institución religiosa con una pandemia. Y lo que es interesante es que los estudios lo que muestran es que ante las crisis, y sobre todo ante la crisis de algo que no veo, y una crisis ante la que no tengo ninguna posibilidad de controlar, la institución religiosa se ve muy beneficiada. Muy beneficiada en términos de que las gentes tienen que acercarse mucho más a algo que te dé respuestas, porque como yo les dije hace rato, cuando el liderazgo no te da respuesta, cuando los científicos no te dan respuesta suficientemente rápido, por lo menos te da respuesta que tú puedes entender como una respuesta tranquilizadora. No es que va a resolver la cuestión del COVID ni va a encontrar una cura, pero por lo menos genera una sensación de tranquilidad. Entonces, la institución religiosa siempre se ve afectada cuando hay un fenómeno social. Muchas veces es una institución que se ve abandonada. El progreso en general, la tecnología, son fenómenos que logran el abandono de la institución religiosa. Hoy sí vemos, cuando nos metemos a todo lo que están haciendo todas las otras instituciones, la necesidad que tenemos de hacer jalá o de una brajá o de encontrar una palabra de tranquilidad o de consuelo por parte de la institución religiosa. Entonces, creo que con esto nos queda claro de qué manera se está modificando ya, antes de que veamos lo que se va a modificar en el futuro, lo que ya se está modificando dentro de la sociedad. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes también algo interesante que está sucediendo en términos de comportamientos que también se miden. Hay una investigadora muy famosa en Estados Unidos. Ella hizo mucha investigación con los temas de muerte, de pérdida, de enfermedad terminal, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. La doctora Elizabeth Kubler-Ross se dedicó por muchos, muchos años a investigar
cómo reaccionaban las gentes ante una enfermedad terminal. Y esto lo midió con cientos de entrevistas, y ella a raíz de eso desarrolló una teoría que decía que las gentes que tienen una enfermedad terminal pasan por diferentes etapas. Y obviamente la última etapa es la etapa de resignación y finalmente de muerte. Y la doctora Kubler-Ross decía que lo primero que hay es una negación, ¿sí? Esto no me puede estar pasando a mí, el laboratorio se equivocó, hay un error, el doctor no sabe lo que dice, ¿sí? El segundo es un enojo, ¿sí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? O a ver con quién me enojo. O me enojo con algo que comí o porque fumé toda la vida, hay algo que me genera enojo. Luego viene la tercera fase, que es una fase de negociación, ¿sí? A lo mejor si sigo la dieta de los probióticos, de no sé qué, esto se me va a curar. O si tomo la cura milagrosa, o si cambio todo mi estilo de vida. Luego viene un proceso de depresión y finalmente el proceso de aceptación. Increíblemente, en los estudios de la doctora Kubler-Ross, esto se presentó en la gran mayoría de los pacientes. Estudios que se hicieron recientemente encontraron que estas etapas de las que habla la doctora Elizabeth Kubler-Ross se están presentando con todas las gentes que estamos encerradas en la cuarentena, con la diferencia que no es que pasamos por todas las etapas y se acaba, sino que vamos de una etapa a la otra, ¿sí? Y creo que todos nosotros, en algún momento de esta, ya no podemos llamarle cuarentena, de estas 8 semanas que llevamos encerrados y las que faltan, hemos pasado por esos diferentes momentos, ¿sí? No, yo voy a aprovechar para comer sano y entonces a mí no me va a dar el virus y voy a caminar y voy a hacer ejercicio, o estoy enojado por el cochino gobierno que dejó entrar a la gente en el avión y nunca revisó si tenían fiebre y tenían síntomas, o estoy absolutamente deprimido porque el mundo seguramente se va a acabar y el mundo de mis nietos va a ser un horror, y la resignación, y lo que ellos están encontrando es que la gente va y viene de esos momentos constantemente, de una manera bastante interesante, y eso se ha presentado no solamente en la sociedad nuestra como la conocemos, en general es un fenómeno que se ha presentado en las sociedades. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes también algo muy interesante que escribió Yuval Harari, que me imagino que todo el mundo lo conoce, y si no conocen a Yuval Harari hay que conocerlo, es obligatorio. Quizá es el pensador, el ideólogo en términos de ciencia más importante, o de los más importantes que tiene hoy la actualidad. Y Yuval Harari habla de varias cosas en este artículo que él dedica al COVID. Uno de ellos es precisamente el liderazgo. Y dice, lo ideal del liderazgo ahorita, y para poder tener una cierta respuesta que nos dé tranquilidad, el liderazgo tendría que ser un liderazgo unido. Tendríamos que pensar que el liderazgo de las potencias junten sus recursos, y recursos intelectuales y de cualquier índole, para encontrar una respuesta. Sorprendentemente, sí estamos encontrando algo de eso hoy. Sorprendente, sí sabemos que los chinos compartieron el ADN del virus a los científicos del mundo. El trabajo de los científicos está siendo compartido. Hoy oía yo en la mañana que México acaba de dar €1 millón a la investigación por parte de sus investigadores de la UNAM para encontrar una cura o un remedio previo. Entonces, sí se está dando de alguna manera este compartir de los países, pero por otro lado se está dando una guerra que no es una guerra con misiles, pero sí se está dando una guerra de a ver quién tiene más respiradores, a ver quién tiene más elementos para poder por lo menos salvar a la mayor cantidad de la población. Entonces, Yuval Harari pone como una condición importantísima la cooperación entre los países. Pero quizá una de las cosas que a mí más me impresionó de lo que dice Yuval Harari, él dice, uno de los instrumentos que implementaron hoy los países es la hipervigilancia, ¿sí? En Israel se dio, en muchos países se dio, en México no se está dando, pero yo no quisiera poner a México como una muestra de que las cosas se están haciendo eficientemente con respecto a este virus, pero la hipervigilancia es esa capacidad que tiene el gobierno de saber en dónde estás todo el tiempo, de incluso saber si tienes fiebre o no, y de obligarte a través de mecanismos electrónicos, de tu teléfono o de algún otro dispositivo, a decirte
regrésate a tu casa o encláustrate porque estás enfermo. Y eso, dice Yuval Harari, ha sido súper valioso, ha sido muy bueno. El problema, dice Yuval Harari, es que cuando se acabe la crisis, esto se quede como una norma, ¿sí? Y los países sigan hipervigilando a la población en lo que hace. Incluso da un ejemplo que a mí hasta me paralizó del susto cuando lo dijo, porque dijo, ¿qué pasaría si en Corea del Norte el difunto resucitado Kim Jong-un, porque dice que estaba muerto, pero ese sí andaba de parranda, ya regresó, este señor está dando un discurso y entonces tú puedes medir la reacción de las gentes cuando él está dando el discurso, ¿sí? Y es posible que tú manifiestes un sentimiento no agradable y entonces el gobierno se dé cuenta que tú no estás disfrutando de escuchar al líder. Entonces, esta hipervigilancia, que es un instrumento muy, muy útil hoy para una situación extraordinaria, puede convertirse en algo muy peligroso. Hace muy poquititos días en México estábamos preocupados porque el gobierno dijo voy a tomar control sobre el dinero, digamos, que tiene el Estado en un caso de emergencia y aplicarlo en donde a mi criterio sea mejor. Afortunadamente no se ha logrado y esperemos que no se logre, pero nuevamente es este fenómeno con la excusa de un fenómeno como el coronavirus el que puede incidir en una situación política muy seria y muy peligrosa. Ahora, para terminar y abrir el espacio a preguntas, decía yo hace un minuto que uno de los elementos que seguramente se van a presentar son los levantamientos o la preocupación o el dolor social por parte de la población. Miren, lo peor que le puede suceder a una sociedad es que la gente tenga hambre, que la gente no tenga dónde vivir, que la gente no tenga trabajo y que no encuentre salida a esa problemática. Y esa problemática aquí está, va a estar aquí de manera muy seria, y en un país como México, en donde de por sí ya estábamos sufriendo con una división muy clara entre los que tienen trabajo y los que tienen dinero y los que son los culpables de todo lo demás, hay una posibilidad, creo yo, muy importante que se potencien estos peligros. Peligros también en la sociedad estadounidense que ya se dieron, por ejemplo, como de discriminación. Se encontró en Estados Unidos que las sociedades empezaron a portarse de manera muy discriminatoria en contra de la población china, ¿sí? Aunque fueran ciudadanos estadounidenses. Entonces, todos estos brotes, todo este malestar social, lo único que genera es mucho más malestar social. Entonces, como ustedes ven, aquí hay muchísimos factores que están participando de alguna manera para hacer lo que yo llamaría la tormenta perfecta. Están todos los elementos en donde todas las instituciones sociales, las 5 instituciones sociales están comprometidas. Unas de mayor manera, otras de menor manera. Pero las instituciones sociales que detienen a las sociedades, que son la familia, la política y la economía, son las que más comprometidas tienen a la sociedad en este momento y sobre todo son las que su liderazgo no tiene ninguna capacidad por el momento de dar respuestas inmediatas, de dar respuestas certeras, de dar respuestas contundentes, y esto puede y pone a la sociedad en una situación muy vulnerable. Entonces creo que ante este panorama tan alentador, me encantaría oír preguntas, dudas y lo que yo pueda responder, Manuel. Gracias, Raquel. Muy clara tu ponencia. Yo creo que nos haces pensar y abrir muchas cosas que muchos de nos imaginábamos y otros ya los pensábamos también, y tratamos de entender qué va a pasar con nuestra nueva realidad, con nuestra nueva vida, porque la normalidad, pues, ya no la conocemos, ya no sabemos lo que va a ser normal. Bueno, pues aquí tengo algunas felicitaciones, algunos saludos. Me gustaría, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si lo quieren escribir o abrirle su micrófono para que lo puedan decir con mucho gusto. Aquí dicen,
en el caso de la hipervigilancia, ¿qué pasa con la privacidad? Miren, el tema es una pregunta muy interesante. El tema de la privacidad hace mucho que lo perdimos, ¿sí? O sea, no es una novedad. Incluso hubo una obra de teatro hace unos años que se presentó aquí en el Teatro Insurgentes, que precisamente se llamó Privacidad, y que tiene que ver con todos esos momentos en donde sabemos que nos están viendo todo el tiempo. No estoy hablando del Big Brother, pero algo muy parecido al Big Brother. Sí nos pasa muchísimo que nos metemos al Facebook y miramos una marca de vestido y de repente, milagrosamente, nos aparece propaganda similar, ¿no? Entonces, esa falta de privacidad de por sí ya está. Cuando las redes sociales, nosotros somos los primeros que exponemos nuestra vida privada a la vida pública, entonces la privacidad no existe. Esto lo único que hace es que esto va a permitirle al gobierno, porque la privacidad es algo que aparentemente nosotros permitíamos, ¿sí? Yo subo a la red social lo que yo quiero. Yo subo a Instagram la foto que yo quiero. Yo pongo en Facebook lo que yo decido. La hipervigilancia del gobierno es darle legalidad a que el gobierno te esté vigilando todo el tiempo. Nuevamente, esa paranoia del hermano grande, del Big Brother, hecha realidad, y además justificadamente. ¿Por qué? Porque te estoy hipervigilando, porque te estoy cuidando. Ese es el tema. Entonces, la privacidad hace mucho se perdió. Esta es otra categoría, creo yo. Muy bien, por aquí tengo otra pregunta que dice, ¿qué podemos hacer entonces ante tal panorama? O sea, ¿qué recursos y cómo debo emplearlos para que el golpe sea menos doloroso? Mira, lo que pasa es que hay cosas que no dependen de nosotros. Creo que esta es una de las cosas más difíciles de manejar con esta pandemia, porque no depende de nosotros el hecho de que yo tenía un trabajo y ahora no lo tengo. Yo ganaba un sueldo y ahora gano menos. Yo tenía planeado un viaje y ahora no lo puedo hacer. Yo tenía dinero destinado para esto y ahora lo tengo que invertir en otra cosa, a lo mejor lo tengo que invertir en sobrevivir. Entonces, ese es otro de los problemas de lo que yo les decía de la falta de planeación. Las gentes que hacen mucha planeación, guardaron su dinero, acomodaron su vida y les iba a durar para tanto tiempo. Hoy la incertidumbre es que si pierdes el trabajo o que el mundo es distinto, como dices tú, Manuel, se genera una nueva normalidad, es muy difícil o prácticamente imposible decir qué puedo hacer, porque ni siquiera, y como yo les decía al principio, tú dices, bueno, yo voy a tomar pura agua hervida y voy a comer puras verduras y no voy a salir de la casa y me voy a cuidar y con esto garantizo que no me va a pasar nada. Falso. O lo que hablábamos antes de empezar la sesión aquí. Yo soy joven, no soy de la población vulnerable, no tengo diabetes, no tengo ninguna otra enfermedad respiratoria, no me va a pasar nada con el COVID. Falso, ¿sí? Entonces, todo lo que se presumía como certeza dejó de ser la certeza. Por eso es tan angustiante este fenómeno. Por eso es tremendamente angustiante este fenómeno. Porque no nos da ninguna certeza. No solamente la ciencia, que es a lo que más le creemos, tampoco nos está dando una certeza. Y eso es muy preocupante y eso es muy angustiante. Así es. Raquel, gracias. Aquí tengo un comentario, a ver si tienes alguna opinión al respecto. Sí. Una vez que encuentren la vacuna, ¿qué consecuencias dejará esta pandemia, para bien o para mal? Mira, lo que pasa es que es muy pronto saber lo que va a pasar. Las consecuencias ya son obvias, lo que yo dije, los cambios claros que va a haber en los negocios. Yo sí creo, miren, hay gente que es muy optimista y que piensa que entonces nos vamos a volver todos mucho más sensibles y ahora que vimos que la naturaleza regresó, vamos a empezar a cuidarla. Yo soy muy pesimista en esto. Soy muy pesimista porque si nosotros hacemos un análisis histórico, parecería que la humanidad no aprendemos absolutamente nada. Después de la Shoah, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente ya dijo, ya vimos lo peor que le puede suceder a la humanidad, ya aprendimos y ahora vamos a empezar a portarnos diferentes y vamos a generar una carta de los derechos humanos y demás, y las cosas vuelven a su normalidad o a su normalidad. Entonces, las consecuencias, pues tendremos que ir viendo, porque además nos van a sorprender, nos sorprenden todos los días. Miren, uno de los problemas es que yo decía en una plática que di anteriormente, que tú podías pensar en dónde invertir en la bolsa a partir de ciertas tendencias. Hoy es prácticamente imposible. Y hay veces que vemos la bolsa comportarse de una manera que las gentes que entienden de economía tampoco entienden. ¿Por qué se está comportando? O sea, ni siquiera eso tenemos la capacidad de planearlo o de predecirlo. Muy bien, Raquel. Tengo por aquí otro comentario. ¿Cómo podríamos lograr
lo que Yuval Harari recomienda de la colaboración entre países. ¿Tú crees que esto se pueda dar? ¿Crees que pueda ser posible? Mira, se está dando, es cierto, porque por primera vez la competencia feroz que se daba entre los países ya les quedó claro a los líderes del mundo que no estamos pudiendo solos, ¿sí? Miren, me comentaba yo antes de que empezáramos que esta teoría, que una de las consecuencias que yo veo desafortunadamente y ya está, es el incremento del antisemitismo, increíblemente. ¿Por qué? Porque ahora salió una nueva teoría que es la hermana de todas las demás teorías antisemitas, que dicen que los judíos inventamos el coronavirus para inventar la vacuna para que luego cobremos y ganemos dinero, ¿sí? Entonces, claro, lo que yo les decía de que estas cosas dan pie a cosas absolutamente impredecibles, es cierto, pero la cooperación entre los estados se está dando. Hoy por primera vez los países no están patentando sus descubrimientos, no están patentando sus encuentros. ¿Por qué? Porque la desesperación, la preocupación es global. Ya no es una preocupación del África o de los chinos, ya es una preocupación absolutamente de todos. Y por primera vez, ahora los que menos mal están, digamos, son los africanos, ¿sí? Tradicionalmente, a los que peor les iba era a los que eran más pobres. Hoy, a los que nos está yendo mal es a los países que tenemos prosperidad. Sí, tengo una que va ligada de la mano. Aumentó el antisemitismo con acusaciones al judaísmo por el coronavirus, lo que acabas tú de comentar. Sí. ¿Cuál sería el mecanismo por el que se ve al judaísmo como el culpable? Mira, lo que pasa es que el judaísmo tiene, yo siempre he dicho que los estereotipos judíos son como la ley de Lavoisier, ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Y el antisemitismo se transforma en lo que en la época pega, ¿sí? Obviamente ahorita sería absurdo, pero pues a lo mejor es la nueva versión de los judíos que envenenan los pozos. El estereotipo medieval, ya no envenenamos los pozos, pero ahora inventamos un virus. Entonces, el antisemitismo adquiere la forma de lo que las sociedades compran. Y hay ciertos estereotipos que no pegarían en una época y este pega increíblemente bien. O sea, nosotros sabemos muy bien que el antisemitismo es absolutamente independiente de lo que hagamos los judíos. Y esta es una muestra más. Nosotros deberíamos de pensar en tomar Israel como la muestra internacional de cómo manejar una crisis, porque es un país que se dedicó, y por eso me emociona tanto hablar en el foro de Keren Kayemet, es un país que se dedicó y se ha dedicado a cuidar a cada uno de sus ciudadanos ante esta crisis. Y yo oí ayer a una persona decir que por primera vez se metían los soldados a rumbos ultraortodoxos a dejar las cajas con víveres. La población ultraortodoxa les aplaudía. Entonces, sí es una muestra de hacer las cosas muy bien, pero no tiene el reconocimiento de afuera. Si lo estuviera haciendo algún otro estado, tendría el reconocimiento. Israel no lo tiene. Pero yo creo que es un fenómeno eterno y, en mi opinión, sin solución. Muy bien. Aquí comentan algo que yo creo que nos atañe a la comunidad judeo-mexicana. Bueno, no nada más judeo-mexicana, la comunidad mexicana. ¿Por qué tanto dicen que la gente mayor no salga? ¿Qué pasará con esto? Y por otro lado preguntan que si crees que el futuro de nuestros hijos en México está en jaque. Híjole, esa pregunta sí es muy ambiciosa porque Sí. Lo que puede poner en jaque a una población son muchísimos elementos, ¿sí? Y además nadie está exento y si tú te preguntas qué país del mundo está mejor, es muy difícil definirlo, ¿no? Pero, bueno, la población mayor, ¿qué le va a pasar a la sociedad si los viejos, no es que le va a pasar nada a la sociedad. En términos económicos, el impacto en ese sentido puede no ser muy importante porque la gente mayor es la gente que no es económicamente productiva. El impacto sí se da en términos de las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares sanas, las dinámicas familiares que funcionan, es en donde las familias están en contacto, los viejos con los niños. Pero bueno, yo no creo que este sea un impacto, es un impacto, creo yo, pasajero. O sea, no creo que vaya a tener un impacto tan importante en la sociedad porque esperemos que se acabe relativamente pronto. No creo que en ese sentido impacte. Ok, por aquí también nos preguntan si tienes algunas lecturas que nos recomiendes para estar bien informados o qué podemos hacer con esta sociedad ante esta situación. Pues estamos invadidos de las fake news, ¿no? Entonces Sí. Yo creo que viene muy al lugar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decidir que la fuente de donde recibimos la información debe ser una fuente confiable. Los psicólogos, ahí sí yo no soy psicólogo, los psicólogos dicen que dosifiques la cantidad de noticias
que recibes todos los días porque no van a modificar nada, nada más te van a generar más angustia, pero sin duda les recomiendo la lectura de Yuval Harari. A Yuval Harari, tus 3 libros son extraordinarios, pero particularmente para este caso se llama El mundo después del COVID. Es un artículo de Yuval Harari y creo que yo lo dije de manera muy esquemática, pero me parece que es un gran referente. Y estoy segura que va a haber a partir de este fenómeno muchísimo análisis social. Vamos a tener los sociólogos muchos elementos de análisis social. Muy bien, por aquí tengo otro comentario. Raquel, todavía estamos en tiempo, ¿verdad? Israel sí comunicó que va a patentar lo que el Instituto de Biotecnología descubrió. ¿Ves ese anuncio de patentamiento contrario a lo que Harari propone? Mira, no sé si con base en qué se tomó esta decisión. Lo que sí sé es que Israel tiene, y el otro día oíamos, no me acuerdo a quién, es uno de los tantos Zooms en los que uno se mete, cuántos cientos de científicos trabajando en esto. Entonces, este es el descubrimiento de un instituto, pero estos cientos de científicos están trabajando en cooperación con científicos de Japón y científicos de Estados Unidos y del resto del mundo. Entonces, a lo mejor porque esto es una cura específica, por eso se patentó, la verdad que no conozco el motivo de buscar en este caso la patente. Muy bien, por aquí también tengo otro comentario. Dice, toda crisis trae oportunidades. ¿Qué oportunidades se están haciendo evidentes? ¿O la historia nos ha enseñado que se presentarán? Mira, muy posiblemente... Mira, yo sí creo, creo encontrar ventajas en términos de dinámicas familiares, así como les dije que se pueden, sin duda, lo que sí vimos que aumentó es la violencia familiar en todas las sociedades, pero también la posibilidad de que los papás, papá y mamá, encontraron ese espacio de convivencia mucho más intensa y mucho más productiva. Entonces creo que esto ha sido un nicho de oportunidad y también la posibilidad de lo que yo dije hace rato, la posibilidad de a lo mejor evitarnos el trasladarnos de un lugar a otro como si pareciera indispensable que para trabajar tengo que moverme a 1 hora y media de mi casa. Esta crisis nos está demostrando que podemos ser tremendamente eficientes, mucho más eficientes en entornos más, en el entorno nuestro, en nuestra casa y tenemos por primera vez el control de nuestras vidas, por lo menos en este sentido, sí, en este entorno cuidado. Entonces sí creo que ha sido una buena oportunidad. Te repito, sí soy un poco escéptica que haya un cambio a que los seres humanos nos volvamos todos tolerantes y amables y respetuosos de la naturaleza. No estoy muy segura que eso vaya a suceder. Digo, no es, porque la historia nos rebasa, porque la historia nos demuestra que aprendemos prácticamente nada, tanto de las catástrofes como de las guerras, como de las matanzas, de los genocidios, aprendemos prácticamente nada. Así es, esa tendencia de regresar a lo que nos es cómodo y lo que estamos acostumbrados es muy, muy del ser humano. Claro, mira, lo que nos es cómodo ya no nos va a ser tan cómodo. Eso sí, lo que tú dijiste, la nueva normalidad, va a ser una nueva normalidad. O sea, así como alguna vez vi una película no me acuerdo qué película era, de un atentado que se dio en un avión, y tú ves la imagen de la gente subiéndose sin ninguna revisión al avión y sin ningún problema. Hoy nosotros ya nos acostumbramos y nos parece normal tener que invertir 4 horas antes de subirnos a un avión por todas las restricciones. Entonces va a generar esta nueva normalidad en donde vas a tener que usar 5 horas para subirte en un avión, esta nueva normalidad de limpieza. Claro, se van a generar nuevas normalidades y nos vamos a adaptar a las nuevas normalidades. Así es, y a lo mejor tener aviones con menos cupo y menos cerca al que está al lado, ¿no? Pero eso hablando del impacto, por supuesto va a tener un impacto importantísimo en el tema económico. Y muy posiblemente ese fenómeno de que antes viajaban los que podían, hoy el fenómeno de viajar, de subirse en el avión es prácticamente de todos. O sea, es un fenómeno que tú puedes, prácticamente todo el mundo le alcanza para subirse en un avión. Hoy a lo mejor vamos a regresar a una disminución muy importante de turismo o de gente que va a viajar. ¿Por qué? Porque se van a incrementar los costos por una cuestión de salud, algo que a lo mejor no tendría que ver, pero sin duda va a incidir en eso. Y va a incidir en la industria del turismo, y va a incidir en la economía, y va a incidir en la oferta que se haga. Yo a veces pienso en los cruceros, ¿sí?
Yo ahorita, como lo veo, creo que es una industria que va a desaparecer, porque ¿quién quiere encerrarse hoy en un espacio así por 15 días con nadie? ¿Sí? Entonces, muy posiblemente esa industria esté en peligro. Así es, así es. Así es que vamos a impulsar el turismo local para podernos ir en nuestro coche y llegar a nuestros lugares solitos. Así es. A ver, aquí hay un comentario. Dice, el reto será pensar distinto para no volver a los esquemas que nos han traído a esta debacle. ¿Qué tal ver esto como una oportunidad? Podría ser, pero como yo les dije hace rato, nosotros no somos responsables de este virus. Sí, hay tantas teorías y a lo mejor si el responsable es un murciélago, pues tampoco son culpa. Hay una cultura que privilegia comer murciélagos. A nosotros nos puede parecer impensable, pero el problema de esta crisis es que, porque tú dices, bueno, tenemos una crisis de contaminación en el aire, pues nos hacemos responsables de esta contaminación. Ante esto, una de las cuestiones más frustrantes es que sentimos que no hay, que las miles de víctimas que ya tiene el mundo hasta hoy no tienen ninguna responsabilidad, ni las culturas ni los entornos en los que fue expuesto este virus tienen ninguna responsabilidad al respecto. Yo pienso igual que tú. A ver, aquí hay otro comentario, Raquel. ¿Crees que esta sea una buena oportunidad para replantear cómo vivimos en la comunidad judía mexicana en términos económicos, replantear prioridades y necesidades reales? Lo vamos a tener que hacer y ya lo estamos haciendo, Manuel. De hecho, yo ya sé que la comunidad, que además, sí quiero decirlo aquí públicamente, y lo platiqué con una persona que trabaja en Washington y que tiene mucho contacto con las comunidades judías en el mundo, y me dijo, México y Brasil son las comunidades judías que han hecho un trabajo extraordinario, y claro que la comunidad judía ya se lo replanteó. Yo lo sé de una fuente muy cercana, que había proyectos de inversión de edificios y de cosas que se tuvieron que detener, por supuesto, para dar ayuda de despensas o de otro tipo de ayudas a la comunidad. Entonces, claro que aquí ya no, nuevamente, no es una cuestión de planeación. Ahora sí, como decía la película, el destino nos alcanzó y estamos ante una situación que nos está obligando a repensar. Lo que yo decía de las escuelas, por ejemplo, yo sí pienso que nuestras escuelas van a verse obligadas a repensar sus modelos de tamaños, de no fusiones, de un montón de cosas que la realidad económica nos va a obligar a repensar. Sí. Así es, así es. Yo pienso igual que tú. Yo creo que de alguna manera esto nos ha enseñado el temor de la lejanía, de las oficinas de 500 metros que hoy con 100 metros podrán trabajar, de las escuelas con tantos salones, como tú comentabas, poder llegar a otro tipo de gente, aprender a vivir diferente. Pues esta tecnología se nos vino encima, nos alcanzó y nos hace cambiar porque no podemos seguir con lo mismo que teníamos antes, ¿no? Esa nueva realidad que vamos a tener que aprender a vivir. Raquel, te agradezco mucho. Aquí hay un comentario, sí se va a grabar, la plática está en Facebook, hay también gente en Facebook Live que la está viendo. Terminando la va a estar grabada para ti, para todos los que la quieran volver a ver. Si se hayan perdido algo, si quieran volver a escuchar algo, está ahí para todos ustedes. Les recuerdo que el Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío, está haciendo este esfuerzo con muchísimas ganas y con muchísimos logros. La verdad que cada plática que tenemos, cada conferencia que tenemos, cada ponente que tenemos, uno es mucho más grande, mucho más padre que el otro, sin demeritar a ninguno. Obviamente todos son buenísimos, pero ya sabemos, ¿no? Cuando nos comemos el último chocolate, decimos, este es el mejor que comimos, aunque todos han sido muy ricos. Les agradezco a ustedes su presencia. Raquel, te agradezco muchísimo tu ponencia. Perdón, socióloga. Pero bueno, fue muy interesante la ponencia. Creo que mucho de lo que me llevo yo y espero que mucha de la gente que la escuchó tenga una sensación similar. Nos dejas pensando, nos dejas analizando. A lo mejor ese miedo que teníamos de pensar en esas nuevas situaciones que vamos a tener de vida, hoy en día tenemos que agarrar el toro por los cuernos y recordar que las crisis también son grandes oportunidades para cada uno de nosotros. Ojalá Les deseo Shabbat Shalom, les deseo lo mejor. Raquel, muchísimas gracias, te vuelvo a decir. Manuel, sobre todo Rebe, muchísimas gracias a Keren Kayemet, fue un gusto estar con ustedes.